Hola, hoy vamos a desarrollar el tema tolerancias dimensionales y sistemas de ajuste. Nos vamos a basar específicamente en la norma ISO 286. La idea es desarrollar en esta clase los conceptos de esa norma y la forma en que en la ISO 286 se ha definido un sistema normalizado de tolerancias. Podemos encontrar algunos hitos en la historia del hombre que marcaron la normalización de tolerancias. Los primeros elementos mecánicos que se normalizaron fueron las roscas. A fines del siglo XIX se normalizaron las roscas métricas. Unos 50 años antes, en Inglaterra, se habían normalizado ya las roscas Whitworth. En 1926, después de la Primera Guerra Mundial, se crea la Asociación Internacional de Normalización, ISA, que comprendía una buena cantidad de países en el mundo, de Europa y América, que formaron el primer ente realmente internacional de normalización. La ISA estaba conformada por entes normalizadores nacionales. Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ISA se desarticuló, desapareció como institución y en el año 1951 se recreó en la Organización Internacional para la Normalización, lo que hoy conocemos como ISO. Y en el año 1962 ISO lanza una recomendación, la recomendación 286, donde propone un sistema de tolerancias y ajustes. En realidad no era novedoso porque copia un viejo sistema de tolerancias que había creado ISA, lo recrea, lo perfecciona, lo amplía y lo propone como recomendación. Hoy, norma ISO 286. Vamos a comenzar con algunos conceptos. El concepto de dimensión es el número que expresa en la unidad elegida, en el caso nuestro en milímetros, el valor numérico de una longitud. Y es lo que usualmente nosotros encontramos en los planos, dando las indicaciones de las dimensiones de las diferentes partes de un elemento mecánico. En este caso, un diámetro. Es importante señalar que ISO ha normalizado que las unidades que se deben utilizar para indicar dimensiones son milímetros. Por lo tanto, no tienen que ser indicadas en el plano. Se sobreentiende que todas las dimensiones indicadas en el plano están dadas en milímetros. A menos que se quiera colocar otro múltiplo, submúltiplo o la unidad misma, entonces hay que expresar el valor en la unidad en que se quiere expresar. Por ejemplo, si se quiere expresar en kilómetros, en metros, que es muy frecuente en los planos de grandes dimensiones, en los planos de agrimensura. Si vamos a desarrollar el tema tolerancias, vamos a mencionar lo que son las dimensiones límites, que son las dos dimensiones extremas que encierran la variación admisible de la dimensión real, o sea, encierran el intervalo de tolerancia. Y existe una dimensión máxima, que es la mayor de las dos dimensiones límites, y la dimensión mínima, que es la menor de ellas. En un esquema simple vamos a indicar la dimensión máxima y la dimensión mínima de un agujero. Esta sería la representación gráfica simple de un agujero con sus dos dimensiones máximas y mínimas. Existe una dimensión muy importante que es la dimensión nominal y es una dimensión de referencia. Puede o no estar incluida dentro de los límites de tolerancia de una dimensión, pero no necesariamente. La dimensión nominal tiene sentido cuando hablamos de dos componentes que se vinculan entre sí, un eje y un agujero. Entonces, la dimensión nominal, en ese caso, es la dimensión común para el eje y el agujero que se vinculan entre sí y sobre la cual se indican las desviaciones que van a determinar las tolerancias que determinan, por ende, las dimensiones límites. Por ejemplo, teníamos nuestro agujero, tenemos nuestro eje con sus dimensiones mínimas y máximas, y luego existe la dimensión nominal, una dimensión común a los dos elementos. Y las vamos a utilizar para determinar las desviaciones que determinan las dimensiones límites. La dimensión nominal tiene sentido realmente utilizarla cuando se trata de piezas que van vinculadas entre sí.
Si bien es cierto que también se utilizan cuando se diseñan piezas sueltas que no van vinculadas con otros elementos o dimensiones que no van vinculadas con otro elemento. Como concepto general vamos a definir eje a toda dimensión exterior de una pieza mecánica, sea cual fuera su forma. En general vamos a colocar ejemplos de elementos mecánicos cilíndricos solamente por conveniencia y por facilidad en la explicación, pero puede ser cualquier dimensión externa, la distancia entre dos caras externas de un cubo, por ejemplo, eso conforma un eje. Un eje real, en este caso una varilla selectora de una caja de velocidad, su diseño, su plano, su diámetro, indicando sus tolerancias. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Y denominaremos agujero convencionalmente a toda dimensión interior de una pieza mecánica, aun cuando la misma no sea cilíndrica. Por ejemplo, la distancia es entre las dos caras internas de un chavetero. Eso también es un agujero, no solamente un agujero cilíndrico. Este elemento, que es el selector de la varilla, va a ir montado sobre la varilla que vimos anteriormente, posee un agujero, un diámetro interior que irá vinculado con el eje que habíamos visto anteriormente. Y finalmente el concepto de vínculo. Es la unión física que existe entre dos piezas mecánicas y se refiere justamente al hecho físico en sí. Desde este punto de vista, desde el hecho físico, existen solo dos posibilidades de vínculos. Que el eje real sea más pequeño que el agujero, por lo tanto el vínculo será móvil, o que el eje real sea más grande que el agujero real sobre el cual va montado, por lo tanto tendremos un vínculo fijo, un vínculo con aprieto. Los vínculos se refieren a la condición física real, la relación entre un diámetro de un eje real, construido, existente, y un agujero real, construido, existente. La relación entre sus dimensiones definen el tipo de vínculo. En función de eso dijimos, solo puede existir dos tipos de vínculo, o móvil o con aprieto. Nuestro eje, el agujero o la pieza que soporta el agujero, un eje, un agujero, un vínculo. Si el diámetro del eje es más pequeño que el diámetro del agujero, el vínculo será móvil. Si el diámetro del eje es mayor al diámetro del agujero, tendremos un vínculo fijo o con aprieto. Luego existe el concepto de tolerancia, que es la desviación admisible en la fabricación de un elemento mecánico, y viene dado por la diferencia algebraica entre aquellas dos dimensiones límites que habíamos visto al inicio, es decir, la diferencia entre la dimensión máxima y la dimensión mínima que puede tener un elemento mecánico, sea eje o agujero. Dentro de esos límites se debería encontrar la dimensión real de la pieza cuando sea producida, cuando sea fabricada. El intervalo de tolerancia es la zona comprendida entre esos dos límites, entre esas dos dimensiones límites, y está representada por el valor de la amplitud de la tolerancia y la posición de la misma con relación a la dimensión nominal. Tenemos nuestro eje con sus dimensiones límites, la dimensión mínima y la dimensión máxima. Tenemos el agujero que va vinculado con este eje con su dimensión mínima y su dimensión máxima. Y luego tenemos obviamente la dimensión nominal, que es una dimensión común a los dos elementos. Esto que señalamos aquí es el intervalo de tolerancia del eje, o sea, la diferencia entre la dimensión máxima y la dimensión mínima. Y este es el intervalo de tolerancia del agujero, la diferencia entre la dimensión máxima y la dimensión mínima del agujero. Este esquema que vemos aquí, donde tenemos identificados los intervalos de tolerancia
con todas sus dimensiones que lo definen, es un esquema muy complejo para el análisis, el estudio de las tolerancias. Vamos a tratar de simplificarlo y concentrarnos solo en aquellas indicaciones que nos sirven a los fines de analizar los intervalos de tolerancia. Para ello necesitamos definir otras dimensiones. La desviación superior es la diferencia algebraica entre la dimensión máxima y la dimensión nominal. Para el agujero, la desviación superior es igual a la dimensión máxima menos la dimensión nominal. Y para el eje, también, con las dimensiones del eje. Acá vamos a hacer una primera aclaración fundamental en cuanto a la nomenclatura que vamos a utilizar según la norma ISO 286. Todo lo que se refiere a agujeros lo vamos a indicar con letras mayúsculas. Por ejemplo, desviación superior con mayúscula para el agujero. Desviación superior con minúscula para el eje. Lo mismo el caso de las dimensiones. La dimensión nominal es un caso excepcional porque es una dimensión común a los dos elementos. Entonces, todo lo referido a agujeros será indicado con letras mayúsculas y todo lo referido a ejes será indicado con letras minúsculas. Aquí vemos que la diferencia entre la dimensión máxima del agujero y la dimensión nominal es la desviación superior del agujero. Y la diferencia entre la dimensión máxima del eje y la dimensión nominal es la desviación superior del eje. Ya vamos a ver el tema de los signos. Consecuentemente, la desviación inferior es la diferencia algebraica entre la dimensión mínima y la dimensión nominal. Para el agujero, la desviación inferior es igual a la dimensión mínima del agujero menos la dimensión nominal. Y para el eje, igual. La desviación mínima del agujero es la diferencia entre la dimensión mínima y la dimensión nominal. La desviación inferior del eje es la diferencia entre la dimensión mínima del eje y la dimensión nominal. Vamos a incorporar también el concepto de la línea de cero en sustitución de la dimensión nominal. Y va a ser la línea a partir de las cuales representaremos las desviaciones, como lo vimos en el gráfico anterior. En la representación gráfica, la línea de cero será la línea de desviación nula y, como dijimos, corresponde a la dimensión nominal. Por lo tanto, esta línea representa a la dimensión nominal y la denominaremos línea de cero. En función de esto y en virtud de que solo nos interesa observar y graficar los intervalos de tolerancia, vamos a comenzar a eliminar todo aquello que no nos sirve para el análisis de los intervalos de tolerancia específicamente. Por ejemplo, eliminamos todo lo que tiene que ver con la forma del agujero, con la forma del eje, y eliminamos también la dimensión nominal, ya que está representada por la línea de cero. Mejoramos el gráfico indicando claramente las tolerancias del agujero y del eje, que son las cuestiones que queremos analizar. Podríamos simplificar aún más este gráfico eliminando las cotas de las desviaciones superior e inferior, considerando que el límite superior del intervalo de tolerancia se corresponde con la desviación superior del agujero. Podríamos reemplazarlo simplemente por la indicación desviación superior. Y si el límite inferior de la tolerancia del agujero se corresponde con la desviación inferior del agujero, podríamos simplemente indicar desviación inferior en ese punto. Lo mismo hacemos para el eje en su desviación superior y en su desviación inferior. Finalmente tenemos representado un gráfico simple donde solo tenemos indicados los intervalos de tolerancia de los dos elementos con sus respectivos límites expresados en términos de desviación superior y de desviación inferior.
Otra definición que da la norma ISO 286 es que las desviaciones están indicadas en micrómetros. Por lo tanto, tampoco es necesario indicar en el plano las unidades de las desviaciones porque se sobreentiende que son en micrómetros. Y otra cuestión importante es que las desviaciones por encima de la línea de cero son positivas y por debajo de la línea de cero son negativas. Existe otra definición por parte de la norma que es la de la desviación fundamental. No es una dimensión más, es una de las dos desviaciones del intervalo de tolerancia. Es la desviación superior o la inferior y es la desviación que define la posición del intervalo de tolerancia respecto a la línea de cero. Por convención, en todos los casos, es la desviación más próxima a la línea de cero. Por lo tanto, si tenemos ese intervalo de tolerancia, no interesa si es de un eje o de un agujero, la desviación fundamental será la más próxima a la línea de cero. En este caso, la desviación inferior. Por lo tanto, la desviación inferior de este intervalo de tolerancia tendrá dos denominaciones. Por una parte, obviamente, es la desviación inferior, porque así está estructurada este intervalo de tolerancia. Pero además tiene como nombre adicional el de desviación fundamental, ya que define la posición del intervalo de tolerancia respecto a la línea de cero. Y siempre esa definición lo realiza la desviación que está más próxima a la línea de cero.